Yo no conocía a Miquel Zabalza, pero me hubiera gustado mucho conocer a Miquel Zabalza. No conocía a Miquel Zabalza, pero sé las cosas que le gustaban a Miquel Zabalza, porque Miquel Zabalza también era un joven de Euskal Herria como yo, y a Miquel Zabalza seguro que le gustaba la verdad y la justicia que ahora vamos a intentar darle nosotros. Yo no conocía a Miquel Zabalza, pero de alguna manera aquella noche yo también morí un poco en aquel río. Yo no conocía a Miquel Zabalza, pero Miquel Zabalza también de alguna manera ha vivido siempre conmigo. Aunque no conozca a Miquel Zabalza, mi testimonio será siempre un poco la voz de Miquel Zabalza. Yo no creo que nadie vaya a decir la verdad en esto que hemos llamado el caso Zabalza, y que siempre he pensado que era el ejemplo Zabalza, porque Miquel Zabalza demostró que en Euskal Herria se torturaba sistemáticamente, incluso hasta la muerte. Yo no creo que nadie vaya a decir la verdad en el ejemplo Zabalza, pero sí pienso que alguna vez algún guardia civil de aquellos que estuvo con nosotros en el río, algún guardia civil que no pueda descansar tranquilo, algún guardia civil en su retiro, en una casa, posiblemente en un bello pueblo de esa tierra tan bonita como es Extremadura, alguna vez un guardia civil dirá que él sabe lo que pasó a Miquel Zabalza. Yo no conocía a Miquel Zabalza, pero sé que todos nosotros somos Miquel Zabalza. Por eso estamos aquí, porque le vamos a dar verdad, justicia y reparación. Yo no conocía a Miquel Zabalza, pero ¡ora Miquel Zabalza! Eta